José Antonio Crespo, un gustazo saludarlo. Díaz quería contactarlo, pero ha habido una vorágine aquí. Sonora se ha adelantado con las medidas, así que es un gusto. Primero, bueno, ¿usted cómo está, doctor? ¿Todo bien por allá? Sí, bueno, en mi caso sí, aquí estamos aislados justamente, tanto como sea posible, ¿no? Que así es como debe de ser. ¿Cómo ve? A ver, primero lo que está pasando. Me han gustado mucho sus tweets también, porque digo, me preocupa que las críticas pues, al gobierno federal siempre se han visto, ¿no? En este sexenio como que estás en contra del presidente, y pues no es así. Es decir, y ahora Salinas Pliego con esto, doctor. Sí, mira, yo sí creo que efectivamente la virus implica y supone un dilema muy fuerte para todos los países, porque es cierto que hay una relación entre buscar el aislamiento para que no se contagie el virus a través de que la gente se quede en su casa, en fin, ¿no? Que no salga a la calle, etcétera, y una crisis económica, desde luego, que ya se empezó a sentir. Entonces, el dilema es este, que hay dos posturas básicas, diría yo. Una, paremos el virus como sea, lo hicieron en Corea, los que se tardaron, pues están como España, Italia, ahora Estados Unidos, no tomaron las medidas a tiempo y de manera más drástica, y ya se les explotó, digamos, el virus, el gran contagio, se colapsa el sistema de salud, eh, pero el hecho de aislarte, incluso si lo haces a tiempo, de que todo el mundo se aísle durante varias semanas, sí genera una crisis económica muy fuerte, que eventualmente ese es el razonamiento, digamos, me imagino también el de Salinas Pliego, que eventualmente si no se trata de un virus tan letal como se supone que no es este, y en cambio una crisis económica afecta a todos y puede realmente, en efecto, generar escasez, quiebras de varias empresas, desempleo. Entonces es un dilema muy fuerte, que los países tienen que tratar de buscar el punto de equilibrio, que no es fácil, entre que no haya tantos contagios, que no se afecte la vida de muchas personas, pero también ver la forma en la que no te genera una crisis económica tan profunda con todo lo que eso implica. Pues, ¿qué hacen los países, por ejemplo, como Europa y Estados Unidos? Sí se están aislando fuertemente, pero están tomando medidas contracíclicas de economía para amortiguar el efecto económico del virus. Lo que pasa es que México es un país con menos recursos, donde además nos agarró la crisis con pues una gran debilidad, porque estábamos ya creciendo al 0%, porque el sistema de salud fue descuidado, por buenas o malas razones, eso es un debate aparte, pero nos encontró con un sistema de salud bastante deteriorado, más de lo que normalmente está. Entonces, sí es una situación delicada. Lo que sí no creo es que se ve que el presidente ha hecho un buen papel, porque una cosa es que dijeras, no hay que tomar las medidas de precautorias, de aislamiento, todavía, porque parte del debate también es el timing, es decir, sí vamos a tomar ciertas medidas de aislamiento, de cuidado, de sana distancia, pero que todavía no era el momento, decía el gobierno federal. Hay que esperar, todavía no estamos en fase 2, entonces no adelanten vísperas. Bueno, una cosa sería eso, incluso si tuviera razón el gobierno federal en sus tiempos, y otra cosa es que las medidas básicas de prevención, como es la sana distancia, el López Obrador las estuviera minimizando y hasta burlándose de ellas, porque la precaución tendría que haber estado en todo momento, incluso en los países como Suecia, en donde dicen no vamos a parar la economía, que la gente siga trabajando, o quizás solamente los grupos más vulnerables que no trabajen, como los de tercera edad, los que tengan diabetes, los que tengan alguna afección cardíaca. Eso sí, guárdense, pero los demás sigan en sus actividades más o menos normales, tanto como se pueda. Sí, pero con el cuidado básico de no tocarse, de no abrazarse, de no besarse, al saludar, de no tener contacto físico, y de lavarse las manos constantemente. Y lo que ha hecho López Obrador es despreciar hasta esas medidas básicas de prevención, al decir, no importa, abrácense, y hacerlo él en sus mítines, no públicamente rechazar el gel para lavarse las manos. Pues el mensaje que está mandando es, no importa tampoco eso. No solamente no importa encerrarte en tu casa, o aislarte, o trabajar desde tu casa,
sino ni siquiera las medidas básicas de prevención, que es la sana distancia. Entonces tenemos por un lado al gobierno mismo diciendo ya desde hace varios días, sí mantengan la sana distancia, no se toquen, lávense las manos, y qué bueno que el gobierno en sus mensajes de radio y televisión lo esté diciendo constantemente, pero al mismo tiempo tienes a el presidente diciendo que no importa tanto, tanto que por dicho, lo dice en palabra, y lo hace en actos, pues sigue en sus actos multitudinarios, tocando a la gente, saludándose, tomándose las fotos. Bueno, pues es un mensaje esquizofrénico, porque viene del propio gobierno, un mensaje de decir sí, cuídense, y por otro lado diciendo no, no se preocupen. El mismo domingo lo vimos, bueno, varios días hemos visto, pero el domingo en particular, en la conferencia de salud en la tarde, dijeron, ayúdenos, incluso le dijeron a los medios, ayúdenos por favor a divulgar lo más que se pueda, que la gente que se pueda quedar en su casa, sobre la base de que muchos no pueden, por el trabajo, por cualquier cosa, pero todos los que puedan, en la medida de lo posible, que se queden en su casa para reducir las probabilidades del contagio. Ayúdenos ustedes a divulgar este mensaje. Y 2 horas después sale el presidente en un video diciendo que no, que sigamos yendo a los restaurantes, que no pasa nada. Bueno, pues es un mensaje esquizofrénico que viene del propio gobierno. Esa es la parte que a mí sí me parece irresponsable del gobierno, concediendo que efectivamente tenemos un problema de una crisis económica que se puede profundizar en la medida en que mucha población de economía informal vive al día, que le puede afectar fuertemente económicamente la crisis, el encierro, la cuarentena, y muchos negocios. Bueno, el turismo se está cayendo, los restaurantes, pequeños negocios, peluquerías, todos esos negocios se pueden afectar fuertemente, pueden quebrar eventualmente y generar un gran desempleo. Bueno, eso sí hay que cuidarlo, desde luego, ayudarlos tanto como sea posible para que resistan y eventualmente se puedan rehabilitar económicamente, para no generar la crisis económica de la que habla Salinas Pliego. Uy, pues entonces, doctor, conclusión, con ese contraste exactamente, bueno, hemos visto empresarios que siempre en esta etapa, bueno, Salinas Pliego lo que representa es una persona de las más ricas también del país, ¿no? Es decir, por ejemplo, y se entiende que ahorita hay una buena relación con el presidente, integra el consejo empresarial también que asesora al presidente. De eso no hablan, ¿verdad? También de ese contraste que está haciendo usted y que a todos nos hace ruido, porque las campañas, por ejemplo, del gobierno federal a mí se me hacen excelente. La figura que salió de Susana Distancia, muy buena idea. Es decir, se han ¿Sí? adelantado, la misma OMS ha reconocido al gobierno, pero el presidente exactamente hace todo lo contrario y es lo que le mete ruido exactamente a todo lo que estamos viviendo. Pues vaya. Sí, precisamente por eso hablaba yo de un mensaje esquizofrénico que viene del propio gobierno. Salud por un lado y el presidente por otro lado. Yo decía, a mí me recuerda esto cuando salió un Plan Nacional de Desarrollo, hace un año, hace aproximadamente, eran dos, eran dos planes nacionales de desarrollo distintos, con mensaje distinto. Uno con cifras, con la parte técnica, con datos, que era el que había hecho todavía Carlos Ursúa como secretario de Hacienda, y otro de tipo ideológico, que es el que agregó López Obrador, que contradecía el mensaje del primero, y que incluso el mensaje ideológico, el del presidente, decía que íbamos a crecer al 2%, mientras que el mensaje técnico, el de Ursúa, decía que íbamos a crecer menos del 1%, algo que evidentemente no le gustó a López Obrador, y entonces él puso, no, no, no vamos a crecer al 2%. Pero eran dos planes nacionales de desarrollo en sentido contrario. Bueno, y uno decía, pues, ¿a cuál le hago caso, no? Si los dos vienen del gobierno. Así estamos ahorita un poco con los mensajes respecto de la salud y de la prevención. Uno, el de salud, es adecuado, que incluso desde hace mucho tiempo sí viene insistiendo en que hay que mantener la sana distancia, lavarse las manos constantemente, etcétera. Y el del presidente, que en los dichos y en los hechos va en sentido contrario.
Entonces sí, no está fácil. Obviamente muchísima gente le hace caso al presidente, lo ve, se identifica con él, cree en él. Entonces, ha habido reportajes de televisión que en la calle la gente que se sigue tocando y saludando les preguntan, oiga, ¿y por qué se sigue tocando? ¿Usted no ha oído que hay que mantenernos en la distancia? Y dice, no, pues el presidente ya nos dijo que no. Y le creen más a él, obviamente. Entonces sí, eso sí me parece muy irresponsable, porque estás minando tú mismos del gobierno la eficacia del mensaje que desde otra parte del gobierno se está insistiendo, considerando además que la gente es de hábitos y se tarda en asimilar los nuevos protocolos, no lo hace de un día para otro, no le da demasiada importancia, hasta que ya le digan, no, sí, es que cuídate, es que no vayas a la calle mientras sea posible, es que no toques a la gente, ni siquiera a tus propios familiares, porque si alguno está contagiado, pues se van a empezar a contagiar. Eso no es fácil de que la gente lo asimile. Si además tú te estás mandando el mensaje en sentido contrario, desde la presidencia, pues no nos extraña que hay gente que sigue saludándose en la calle, pues claro. Pero hay otra cosa que yo quería agregar, la politización del problema. Se ha insistido en que hay que mantenerse en los términos técnicos, pero ¿quiénes son los que han politizado también? El presidente ha estado insistiendo en que quienes le cuestionan la política de salud, el no tomar las precauciones en los tiempos adecuados, etcétera, es por razones políticas. Pues no, o sea, la gente, los expertos, los columnistas, médicos que dicen, no, es que ya hay que tomar las prevenciones ya, podrán o no tener razón, es un debate técnico, pero al decir que lo hacen para perjudicar a su gobierno, que lo hacen incluso porque quieren que se expanda el virus y que haya un número de muertos elevado para poder golpear al gobierno, es absolutamente absurdo. ¿Quién va a querer, viviendo en México, que se expanda el virus, que afecte a muchísima gente, que le puede afectar a ella, a su familia? En su sano juicio, ¿quién va a querer eso? Si precisamente lo que se quiere es que no se expanda. Y por eso el debate es, ya, por ejemplo, lo de aquí, el concierto de Viva Latino, pues muchos decían, pues que ya se suspenda, porque ahí se va a concentrar muchísima gente y puede haber mucho contagio. Pero quienes lo decían así, no lo hacían por razones políticas ni partidistas. Entonces decir, es que ustedes lo que pasa es que quieren que se divulgue. Es al revés. Quienes le cuestionan la política del presidente de no tomar las precauciones a tiempo o de no tomar en serio la sana distancia, es precisamente porque no quieren que se divulgue más o se expanda el virus. No es por razones políticas. Pues le agradezco mucho, doctor, como siempre, y el espacio se queda abierto para seguirle dando seguimiento a esto, o lo Con mucho contactamos. gusto, claro. Gracias, buenos días.